Bienvenidos a nuestra sesión número 7. Estamos exactamente a la mitad de nuestro curso, ¿ok? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer ya, vamos a empezar con el tema que nos ocupa y al final les indicaré algunas cuestiones relacionadas con lo que ya les había comentado la sesión anterior, ¿no? Todo lo relativo a la forma como vamos a evaluar, cómo estamos evaluando, cómo se han estado dando las actividades que ustedes están realizando, ¿ok? Y lo que se tiene que hacer para efecto de obtener nuestras 2 primeras calificaciones. ¿Estamos? Entonces, vamos a recordar, así rápidamente vamos a recapitular en relación a lo que estuvimos analizando la sesión anterior. Porque lo que vamos a ver hoy, que trataremos, como les comentaba en la sesión anterior, de terminar con la unidad 2, ¿ok? Lo trataremos de hacer. Pero si no es posible, no pasa nada. Vamos a buen tiempo y tenemos, pues, terminamos la unidad 2 y nos restan otras 2 unidades. Para esas 2 unidades tendremos todavía 7 sesiones más. Entonces, estamos bien, de verdad, no estamos del todo desfasados. Si consideramos que en un momento determinado, ¿verdad?, son nada más 4 unidades, entonces vamos bien, ¿ok? Ahora, la cuestión es esta, nada más recapitular rápidamente para efecto de que vayamos teniendo nosotros el contexto de lo que estamos analizando. Y si no es necesario, pues ustedes en este momento no tengan que estar viendo de nueva cuenta su video para que recuerden, ¿verdad?, los temas. Y entonces, si ustedes, ¿verdad?, hacen memoria, nosotros analizábamos los sentidos de la Constitución, ¿ok? Los 2 sentidos, el sentido formal, el sentido material, y después veíamos algunos tipos de constituciones, esto en atención a la clasificación de las constituciones, dependiendo a diferentes criterios. Entonces, ya finalmente nosotros establecíamos qué tipo de constitución será la nuestra, atendiendo a esos criterios de clasificación, qué tipo de constitución será la nuestra, ¿sí? Al final de todo ello, recordemos que pues nuestra constitución no es la única constitución en el mundo, ¿verdad? Entonces, tenemos que analizar ese aspecto, ¿verdad? Puesto que nosotros estamos hablando que antes de tener nuestra constitución hubo otras, ¿verdad?, constituciones muy importantes, ¿ok? Entonces, vamos a analizar diferentes criterios relacionados con la constitución de un país. Y el primero de los criterios es de un personaje, Fernando Lasalle, Ferdinand, como le pudieran también indicar. Nosotros lo vamos a ubicar a su vez como Fernando Lasalle, ¿ok? Este personaje, fíjense, tal vez lo vieron, no lo sé, en sociología jurídica, pudiera haber sido, no lo sé, yo sí lo veo, ¿verdad?, cuando imparto esta materia de sociología. Entonces, porque este personaje es un importante teórico que es representante de un tipo de socialismo, el socialismo de Estado, ¿ok? No lo pierdan de vista, porque en atención a ese perfil que tiene este personaje socialista, ¿verdad?, y además de un socialismo de Estado, ¿sí?, Lasalle, entonces vamos a tener nosotros que en ese sentido va el criterio que él plasma relacionado con la Constitución, ¿ok? Entonces, no lo perdamos de vista, no pierdan de vista que es un socialista y que además de todo es decíamos nosotros, socialista relacionado con el Estado, ¿ok? Entonces, Fernando Lasalle va a proponer encontrar la esencia de la Constitución a partir del análisis realista, realizando un análisis realista. Va a definir la Constitución como el resultado de la suma de los factores reales del poder. Por eso el sentido no de realista, ¿ok? Vamos a ir encontrando los elementos de la definición de este personaje, ¿ok? Fíjense, yo siempre les he indicado a mis alumnos, siempre cuando se manejan criterios de algunos autores, yo les digo,
no es necesario que se aprendan los conceptos del autor tal cual, para mí, ¿verdad? Ya cada profesor tendrá su propio criterio. En mi caso, y de acuerdo a los tipos de exámenes que yo realizo, no es necesario que se aprenda la definición tal cual. Únicamente lo que hay que hacer es identificar algunos elementos que sean claves, palabras claves de las definiciones de los diferentes personajes, de los diferentes autores, ¿no? Y entonces, primer palabra clave que nosotros tendríamos dentro de una definición de constitución, suma de los factores reales. Primer palabra clave, ¿no? Entonces, porque de ahí se desprende todo el criterio que maneja este autor, este teórico, relacionado con la Constitución. Entonces, porque él considera que lo que se debe plasmar en un régimen constitucional van a ser las aspiraciones de las fuerzas sociales y, por supuesto, políticas de un Estado, no en balde, ¿verdad? Él es exponente del socialismo de Estado, ¿verdad? Fernando Lasalle, ¿verdad? Ok. Entonces, sí, para Lasalle una constitución no sería tal si no va a reflejar la realidad política de un Estado. Y vean ustedes cómo se va derivando del criterio que se maneja, ¿no? Que maneja este personaje, cómo se va derivando que efectivamente esa es su línea, ¿no? Establecer poder, ¿verdad? Sociedad, equiparándola con el Estado. ¿Qué quiere decir? Que para Fernando Lasalle una constitución va a reflejar la realidad, ¿ok? ¿Por qué él considera este aspecto? Afirma, todo régimen, ¿sí?, va a poseer una serie de hojas de papel en el que se va a escribir todos los principios fundamentales que rigen el funcionamiento del Estado. Esas hojas de papel no son otras que una constitución, ¿ok? Entonces, pero qué forma tan simple, ¿no? La de Lasalle, para efecto de ir desglosando lo que sería una constitución. Entonces, en torno, obviamente, a los cuales, ¿verdad?, a estos aspectos, dice que se va a unir a la población ese documento legal supremo que va a estructurar y que va a señalar el funcionamiento del Estado, en torno al cual se va a unir la población, por supuesto, ¿verdad? Va a señalar a la vez el funcionamiento de la vida del Estado. Aquí únicamente lo que tendríamos nosotros que establecer es cómo define, ¿no?, a la Constitución como ese conjunto de hojas de papel, ¿no?, que en un momento determinado, que indica él que si no corresponden con la realidad, entonces nosotros no tendríamos a esa Constitución. Fernando Lasalle reconoce dos tipos de Constitución, por eso era muy importante que recordáramos los que ya habíamos señalado dentro de la clasificación que analizábamos en primera instancia. Y él va a tener este criterio: la Constitución va a ser real y va a ser formal. La Constitución real va a ser efectiva porque va a corresponder a la expresión de los factores reales de poder. Y por supuesto, el otro tipo de constitución, la constitución formal, únicamente es una hoja de papel. Bueno, es que recuerden ustedes que nosotros considerábamos hace un momento que para este personaje la Constitución es un conjunto de hojas de papel. Al final de cuentas, es la Constitución, es lo que tenemos nosotros ya establecido dentro de nuestra Constitución, ¿no?, siendo, como lo describe él, un conjunto de hojas de papel. Pero qué importantes son esas hojas de papel, chicos. Qué importante por lo que contiene, por lo que se plasma en su contenido. Entonces, en ese sentido, claro que es súper, súper importante que nosotros no perdamos de vista este criterio. Dice, si bien no existe una constitución que en rigor sea perfectamente real, ¿sí?, lo ideal es que mantenga vigente
sus principios esenciales. Nosotros tendríamos que seguir analizando así, ¿no? Al final de cuentas, ¿qué es lo que sucede en nuestro país? En México, dada la conformación de fuerzas que hay o que existen en el interior, desde luego de nuestro máximo órgano que se da la tarea de generar modificaciones, de generar una serie de reformas a nuestra Constitución, por supuesto que se ha pretendido que nuestra Constitución se identifique cada día más con las transformaciones que va a experimentar nuestra sociedad. Quiere decir que nuestra Constitución, siguiendo ese tenor de las ideas que nos expresaba Fernando Lasalle, sí tendrá que corresponder a la realidad, a una realidad que por lo menos se consigue a través de las reformas, a través de las modificaciones que se le hacen a la Constitución, la reformabilidad de la Constitución que se encuentra plasmada en el artículo 135 constitucional, como ustedes ya lo saben, ¿verdad? Porque para este momento ustedes ya lo habíamos comentado, ¿no? Ese artículo que va a plasmar la reformabilidad o que va a plasmar la cuestión de esta Constitución, la nuestra, y los ordenamientos y todo lo que de ella se desprende se pueden reformar, ¿ok? Bien, punto. Esto es lo que tenemos en relación a Fernando Lasalle. Miren, yo lo sé, vamos por supuesto, a agotar a todos los autores que nos señalan nuestro plan de estudios. Pero es muy importante que también agreguemos algunos otros que son esenciales. Entonces, hemos incluido dentro del contenido alguien que es fundamental para la cuestión política, ¿no? Que tiene que ver con esta situación derivada de la Constitución, y es nada más ni nada menos que el gran Aristóteles, porque Aristóteles es el padre de la política, ¿no? Entonces, Aristóteles, quien habló de las formas de gobierno, que no es un tema que esté ajeno a esto que estamos analizando. Ustedes tuvieron que haberlo analizado o tendrán que estarlo analizando tal vez en otra materia, en filosofía del derecho. Tendrán que analizar las cuestiones relacionadas con las formas de gobierno según Aristóteles y que no son ajenas a lo que nos ocupa, ¿verdad? Porque no podemos separar a la Constitución de la forma de gobierno. Entonces el gran Aristóteles, ¿verdad? Ese filósofo griego, uno de los más importantes de Grecia, ¿verdad? Que conforman la trilogía de los grandes, ¿verdad? Los otros dos, Platón y Sócrates, por supuesto, va a aportarnos también una definición y un concepto muy importante sobre en este caso, la Constitución, porque Aristóteles tuvo un gran impacto, no solamente en la filosofía, en la metodología de la lógica, en la ética, también, por supuesto, en la conformación de la política y que más adelante va a dar vida a la ciencia política. Aunque la ciencia política es un poquito más actual y se considera el padre de la ciencia política moderna a Maquiavelo. ¿Okay? Entonces, pero vamos a tener nosotros que, cierto, en la primer concepción que se tuvo sobre muchas definiciones de políticas, de política evidentemente, se le atribuyen a este personaje, ¿no? Y por supuesto, dentro del contenido de su obra, es decir, de la obra de Aristóteles, vamos a encontrar nosotros una gran tipología relacionada con la Constitución, ¿ok? Aristóteles, ¿sí?, va a aludir técnicamente a una tipología de la Constitución, aunque nunca, o más bien se considera que nunca va a formular una teoría sistematizada acerca de ella, porque se dice que nunca tuvo la intención de codificar de manera científica un estudio consistente sobre la Constitución, pero eso no obsta para que Aristóteles, por supuesto que sí tenga una visión de la Constitución. Y entonces el gran Aristóteles establece algunos criterios, ¿no?, relacionados con esta, y el primero de ellos es
que se puede estudiar a la Constitución como una realidad. Vean una cuestión bien importante. Aristóteles fue mucho antes que La Salle, pero él es el que sienta las bases. Por eso, tal vez lo más correcto hubiera sido esto. Primero Aristóteles y después La Salle, que siguen la misma línea, ¿verdad? En relación a identificar a la Constitución con la realidad del poder, ¿no? Entonces, porque el iniciador de este criterio es Aristóteles. Desde una óptica, obviamente, analizando el acontecer de la vida de la comunidad, porque Aristóteles indicaba eso precisamente. La vida de la comunidad es la vida misma de la sociedad, la vida misma del Estado. Entonces, la existencia de esa comunidad tenía que estar armonizada, tenía que estar organizada políticamente. Es la primera idea que se tiene que resaltar de Aristóteles. La segunda, relacionada también con la Constitución, indicaba este pensador, que la Constitución era una organización y en ese sentido hacía referencia a la forma de organizar las maneras políticas de la realidad. Y vean, no pierdan de vista cómo continuamente en el pensamiento de este gran filósofo se encuentra plasmada esta idea, la realidad. Entonces, y la última idea de Aristóteles, ¿no?, relacionada con este punto de vista, consideraba que se podía estudiar a la Constitución, obviamente, desde una cuestión de una ley que en un momento determinado pudiera establecerse o pudiera ir encaminada a todo gobernante, ¿sí?, para que éste analizara cuál era la mejor constitución para un Estado. Estamos hablando, tal vez de forma inadecuada, de la palabra Estado. Lo más correcto sería establecer formas preestatales, porque recordemos que la palabra Estado la vamos a tener hasta los tiempos modernos con Nicolás Maquiavelo, ¿ok? Porque él es el que crea la palabra Estado, Estato, ¿verdad? Entonces, sí, al final de cuentas, la Constitución se va a organizar mejor desde una perspectiva realista para aplicarse a un Estado y para que ese Estado cumpla con sus fines, para que realice los fines de la comunidad. Y finalmente, para terminar ya con el pensamiento de Aristóteles, al hacer el análisis de las tipologías políticas, va a llegar a una conclusión. Si la monarquía en un momento determinado se pudiera considerar como una forma de gobierno puro, ¿verdad? No es del todo acertada. Otra forma de gobierno, que es la democracia, tampoco es una forma de gobierno idónea, ¿no? Y él consideraba, de igual manera, las oligarquías tampoco son formas de gobierno adecuadas, porque recuerden ustedes, Aristóteles va a generar formas de gobierno puras, formas de gobierno impuras. Pero al final de todo, él decía que las mejores constituciones, ¿sí?, que van a aplicarse de una forma adecuada, van a ser mixtas, ¿no? O tendrían que ser mixtas, es decir, aquellas que tenían combinados elementos, desde luego, de la aristocracia, de la monarquía y de la democracia, ¿no? Esos elementos que en un momento se conjuntaran y que se diera una combinación, sería la forma ideal de una constitución, ¿ok? Y terminamos con estos dos pensadores. Vamos a continuar, por favor.